Bueno, en el día de hoy vamos a estar primero repasando algunas de las propiedades de las potencias, las propiedades básicas, con las cuales intentaremos resolver algunos ejercicios sencillos que nos serán después de utilidad para trabajar en la resolución de ecuaciones e inecuaciones exponenciales. Primero, en pantalla puedes ver una lista de 9 principales operaciones con potencias. No son las únicas propiedades que manejaremos, iremos incorporando algunas en el transcurso de la resolución de los ejercicios en la medida que éstas sean necesarias. Pero en principio, con estas 9 operaciones básicas, podemos intentar ejecutar todos los ejercicios que se proponen. Bueno, en un primer paquete de ejercicios, todos estos que están acá, me piden tratar de determinar el valor de cada una de esas operaciones sin hacer uso de la calculadora. Vale decir, mediante la aplicación de las propiedades que se listaban más arriba, intentar llegar a nuestro resultado numérico. Voy a empezar por discutir alguna de las que están acá, para repasar algunas de las propiedades que tenemos. Bueno, ya de por sí, a ver, en esta primera parte A, 2 a la 3, acá simplemente tener una idea de lo que implica esa notación. Acá lo que me están diciendo es que la base de esta potencia es el número 2 y que el índice o exponente vale 3. Bueno, en una potencia, el índice o exponente indica cuántas veces se repite, multiplicándose, la base. Entonces, acá tenemos el número 2 multiplicado 3 veces por sí mismo. Es decir, que esto es lo mismo que escribir 2 por 2 por 2. 3 veces, tantas como indica el exponente. Entonces, 2 por 2, 4, por 2, 8. Simplemente el resultado de esto sería un 8. Bueno, 4 a la 1. El 4 multiplicado una sola vez por sí mismo. 4 a la 1 es 4. Cualquier número a la 0 da 1. Y esa es una de las propiedades que tenemos enlistadas aquí. La primera propiedad, no importa cuánto valga la base, cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Ya aquí encontramos una base negativa y un exponente par. Acá lo primero que vamos a tener que recordar es la regla de los signos. La regla establece que, primero, base positiva de exponente par o impar, el resultado siempre va a ser positivo. Luego, base negativa de exponente par, el resultado es positivo, pero base negativa de exponente impar, el resultado será negativo. Voy a compartir un instante mi pantalla, mi cuaderno, para que hagamos un poco de hincapié en lo que establece esta propiedad y pueda quedar registrado para que ustedes no tengan problema. Así que podemos enunciar regla de signos para recordar y tener presente, y establece, primero, base positiva elevada a exponente par o impar, el resultado será siempre positivo. Segundo, base negativa elevada a exponente par, entonces resultado positivo. Pero elevada a un exponente
impar, el resultado dará negativo. Bien, veamos un pequeño ejemplo para que quede entonces claro lo que queremos decir. Si ustedes tienen por base el menos 2 elevado a la 4, según la definición de las potencias, la base estaría multiplicada por sí mismo 4 veces. Vuelvo a decir, la base en este caso es menos 2, perdón, y el índice de la potencia o exponente sería 4. El índice o exponente me indica cuántas veces multiplicar por sí mismo la base. Entonces, en este caso sería el menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, 4 veces. Bueno, fíjense que en este caso, por regla de signos, menos por menos da más, por menos da menos, por menos vuelve a dar más. ¿Tá? Por eso decíamos que base negativa elevado a un exponente par, el resultado es positivo. Y el módulo o valor de esa operación es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. En cambio, si nosotros tenemos el menos 2 a la 3, ¿tá? Fíjense que ahora el índice o exponente es impar. Esto significa que la base se estaría multiplicando por sí mismo 3 veces. Por regla de signos, menos por menos da más, por menos da menos. Y 2 por 2, 4 por 2, 8. De ahí que base negativa, exponente impar, el resultado siempre es negativo. Bueno, vuelvo a entonces compartir pantalla. Volviendo a la pantalla de los ejercicios, cuando tenemos menos 4 a la 4, base negativa, exponente par, el resultado es positivo, y en este caso sería el menos 4 multiplicado por sí mismo 4 veces. El resultado positivo y el valor numérico es 4 por 4, 16, 16 por 4, 64 y 64 por 4, 6 por 4, 24, 256. Muy bien, vamos a el E. Acá lo que nosotros tenemos es la potencia de una fracción. La potencia de una fracción, a ver si la tenemos por aquí, la potencia de un producto, la potencia de una fracción, acá. Propiedad número 6, hay que hacer la potencia del numerador y la potencia del denominador. O sea que ustedes acá tienen que hacer 2 al cubo sobre 3 al cubo. 3 a la menos 2, una potencia de exponente negativo. 3 a la menos 2, potencia de exponente negativo. Vamos por la propiedad 4. Eso es lo mismo que escribir 1 sobre la misma base, pero elevado al exponente positivo. Por eso 3 a la menos 2 es 1 sobre 3 a la 2. ¿Tá? Cada vez que tengan una potencia de exponente negativo, entonces hacemos lo que mencionamos. A ver, vamos a ver, por ejemplo, esta parte G. Vamos a escribirla acá. ¿Tá? Voy a pasar a compartir mi cuaderno y vamos a el G. Bueno, como decíamos en el ejercicio C, tenemos un medio a la menos 4. Bueno, un exponente o índice negativo no tiene sentido, porque ¿qué significa? ¿Que repito menos 4 veces la base? No puede ser. Entonces voy a recordar la propiedad de la potenciación que establece que una potencia de exponente negativo puedo escribir 1 sobre a la n. O sea que en este caso escribo 1 sobre... En el lugar del A está el 1 medio y en lugar de elevarlo a la menos 4, lo elevo a la 4. Pero en definitiva, vuelvo a dejar el numerador como está. Acá tengo la potencia de una fracción y como hemos visto, propiedad
potencia de una fracción, hay que hacer la potencia del de arriba y la potencia del de abajo. Por lo tanto, a nosotros nos quedará el 1 a la 4, el 1 a la 4 sobre el 2 a la 4. Sigo escribiendo, el 1 de arriba, 1 a la 4, 1 por 1 por 1 por 1, y el 2 a la 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Ahora bien, ustedes tienen en ese numerador la posibilidad de transformar en una fracción poniéndole denominador 1. Entonces, en definitiva, yo lo que tengo acá es un cociente de dos fracciones. Cociente de fracciones, vamos a marcarlo aquí. Cociente de fracciones. Dejo la primera fracción como está, multiplico por la segunda dada vuelta. ¿Sí? Vamos a remarcar esa propiedad importante que vamos a trabajar tantas veces y aplicado entonces a nuestro caso, dejo la primera fracción como está y en lugar de dividir, multiplico por la segunda dada vuelta. El 16 arriba, el 1 abajo y esto nos da en total un 16. ¿Estamos? Bueno, hay en realidad también una manera de acortar todos estos procesos si nosotros recordamos una propiedad de la potenciación que establece. Si tengo una fracción elevada a un exponente negativo, puedo invertir los términos de la fracción y colocar el exponente con signo contrario. ¿Está? Fíjense que si yo hubiera recordado esta propiedad, el resultado final hubiera sido el mismo. ¿Por qué? Bueno, vamos a escribir acá para abajo. ¿Por qué? Porque yo, si pienso que tenía un medio a la menos 4, en el lugar de la A, un 1, del B, un 2, doy vuelta a la fracción y cambio el signo del exponente. Potencia de una fracción, potencia del de arriba, potencia del de abajo, 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, y 1 a la 4 es 1. Entonces me daba simplemente 16. Así que si recuerdan también esta propiedad, que en realidad no estaba enlistada como una de las propiedades básicas, por eso yo les decía que estas que están en el recuadro verde son de las más elementales, pero que después podríamos ir incorporando otras. Entonces, bueno, si lo recuerdo, la marcan y la usan. ¿Está? Bueno, vuelvo a el repartido. Vamos a seguir hablando de los ejercicios que tenemos propuestos en él. Y de repente por ahí, a ver, bueno, 16 bueno, en el L, ustedes tenían, vamos a cambiar de hoja por acá, y voy a pasar, vamos a pasar nuevamente a compartir mi cuaderno para plantear en detalle la explicación del L, ¿sí? Bueno, en el L, vamos a marcarlo aquí, ustedes tenían la raíz cúbica de 125 a la 2. ¿Está? Raíz cúbica de 125 a la 2. Bueno, en primer lugar, ustedes acá tienen una raíz y yo puedo deshacerme de la raíz usando una propiedad que me permite escribir una raíz bajo la forma de una potencia. La propiedad dice que la raíz enésima de una a la m es una a la m sobre n. Fíjense que yo tendría en el lugar de la A un 125, de la M un 2, de la N un 3. Entonces sería 125 a la 2 tercios.
Pero yo quiero prescindir de la calculadora, no quiero usar la calculadora. Entonces vamos a tratar de simplificarnos la parte operativa. Este número voluminoso, 125, piensen si no lo pueden escribir como la potencia de alguien. Y sí, 125 sería 5 por 5, 25, por 5, 125, o sea que es un 5 a la 3. Luego tenías el 2/3. ¿Está? Repito, números voluminosos en una expresión, piensen si no lo pueden escribir como la potencia de alguien. Luego, aquí tengo una potencia de potencia, o sea, la propiedad dice que si vos tenés una potencia de potencias, dejo la misma base, multiplico los exponentes. Entonces, yo acá voy a dejar la base 5 y el 3 lo multiplico por 2/3. Pero en este producto, un 3 que multiplica se va con un 3 que divide, me termina quedando 5 a la 2 y esto será un 25. Entonces, fíjense cómo yo puedo ejecutar esas operaciones que en principio me puedan resultar bastante complicadas o voluminosas, simplemente teniendo en cuenta las propiedades pertinentes. Voy a hacer uno más, hagamos el J, que también parece voluminoso. En el J tengo 16 sobre 625, todo a la 1/4. Bien, números voluminosos, tanto arriba como abajo, que pienso escribir como la potencia de alguien. El 16, bueno, podría ser 2 por 2 por 2 por 2, sería 2 a la 4. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Podría ser un 2 a la 4. Y el 625 podría ser 5 a la 4. Porque sería 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625. Bien. Ahora, ustedes observen que aquí dentro ambas potencias tienen el mismo exponente. Bueno, hay una propiedad que establecía, que la hemos venido utilizando, pero al revés, que si yo tengo un cociente elevado a una cierta potencia, hay que hacer la potencia del de arriba y la potencia del de abajo. En este caso ustedes tendrían esto, tendríamos esto, así que puedo pensar en escribirlo así. Es decir, dentro vamos a transformar el curvo en un recto. Y entonces, esto lo escribo como 2/5 todo a la 4. ¿Sí? Acuérdense, 2 a la 4 sobre 5 a la 4, que es lo que tenías acá. Pero aquí tengo una potencia de potencia. Quiere decir que dejo la misma base, multiplico los exponentes. ¿Tá? Sería esta propiedad que está aquí, potencia de potencia. Simplificás y te queda 2/5 a la 1, o sea, 2/5. Y accedí al resultado final sin complicarme mucho con las operaciones. ¿Estamos? Bueno, fíjense el n, otro para marcar, número negativo elevado a un exponente impar. El resultado va a ser negativo. Pero el 1 elevado a cualquier cosa, o sea, el menos 1, 1205 veces, 1 por 1 por 1 por 1 por 1, te sigue dando 1. O sea que el resultado final es menos, porque el exponente es impar, 1. Menos 1. Bueno, acá en este segundo paquete ya las operaciones se tornan un poquito más voluminosas, ¿tá? Son un poquito más amplias, más extensas. Yo voy a plantear alguno, de todos modos, de este segundo paquete de ejercicios, es que ustedes tienen todos los resultados finales acá abajo. Voy a hacer alguno, no sé, a ver, el J, ¿les parece que el J es bastante voluminoso? Bien. Vamos al J del segundo paquete. Voy a pasar a compartir mi cuaderno
y vamos de el segundo bloque de ejercicios, vamos a poner ejercicios parte 2, para que ustedes entiendan, de el segundo bloque voluminoso de ejercicios, entonces voy a hacer el J. Es decir, es 256 a la 3/4 por la raíz cuadrada de 16, todo eso a la 2. Y va a estar dividido, déjenme agarrar la regla, va a estar dividido entre 2048. Ay, 2048. Bueno, en principio, lo que yo veo son números bastante voluminosos que lo primero que pienso es tratar de escribir como potencias de alguien. ¿Está? Bueno, a ver, el 256. ¿Qué puede ser el 256? ¿Está? Bueno, empiezo. A ver, ¿podrá ser una potencia de base 2? Bueno, si ustedes empiezan a tratar de ver, después se van a ir acostumbrando y hay números que les van a resultar bastante conocidos. A ver, voy a poner calculadora acá al lado, en principio, ¿tá? Recuerden que después no pueden usar la calculadora, pero para hacerlo un poquito más rápido, 256, ¿podrá ser 2 a la algo? Cuando nosotros hoy hicimos 2 a la 5, esta es la tecla de potencia en esta calculadora, la que tiene un sombrerito. 2 a la 5 era 32. 2 a la 6, 64. 2 a la 7, 128. Y 2 a la 8, 256. Es decir, que este número voluminoso, como es el 256, lo voy a cambiar por un 2 a la 8. Después lo tenés a la 3/4 y acá está la raíz cuadrada de 16. Pero el 16 es un 4 a la 2, por ejemplo. Bien, todo eso lo tengo a la 2. Y abajo un 2048, número enorme. Deberá ser la potencia de algo. A ver, ¿podrá ser una potencia de base 2, ya que estamos probando? Bueno, dijimos que 2 a la 8 era 256. 2 a la 9, 512. 2 a la 10, 1024. 2 a la 11, 2048, que es lo que tengo acá. Así que el 2048 lo voy a cambiar por un 2 a la 11. ¿Tá? Así que vengo para aquí y esto será un 2 a la 11. Fíjense, uy, ¿cómo se le ocurrió justo pensar en un 2 a la algo? ¿Por qué no un 3 a la algo? Bueno, porque yo ya había escrito arriba que los otros números voluminosos podían llegar a ser una potencia de base 2, porque incluso el 4, o sea, el 16 también es un 2 a la 4. Podría llegar a ser prevalencial las potencias de base 2. Entonces sospeché que quizás el 2048 podría ser también una potencia de base 2, pero ustedes tienen que ir probando. Bueno, después, sigo. Acá visualizan una potencia de potencia. Entonces acá, para justificar lo que voy a hacer, tengo que marcar qué es lo que dice la potencia de potencia, dejo la misma base, multiplico los exponentes, y entonces ya aquí sería un 2 a la, multiplico los exponentes, o sea, el 8 por 3/4, ¿está? Y sigo. Por ahora vamos a seguir, así nos concentramos en una cosa a la vez. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá puedo simplificar el 4 que divide con el 8 que multiplica, y entonces esto me va quedando 2 a la 6 por la raíz cuadrada de 4 a la 2, todo a la 2, dividido 2 a la 11. Pero la raíz cuadrada y la potencia de índice 2 son operaciones contrarias.
La raíz cuadrada de 16, ya de entrada lo podríamos haber reemplazado por su resultado, que es el 4. Y bueno, sigo planteando y tenemos en definitiva un 2 a la 6 por un 4, que lo cambio por un 2 a la 2. Todo eso estaba a la 2 y ahora un 2 a la 11 en el denominador. ¿Qué es lo que tengo acá? Un producto de potencias que tienen la misma base. Producto de potencias que tienen la misma base. Dejo la misma base, sumo los exponentes. Así que dejo la misma base 2 y sumo los exponentes quedándome un 8. Eso está a la 2. Y abajo 2 a la 11. Volvemos a tener una potencia de potencia, misma base, multiplico los exponentes, en el denominador un 2 a la 11. Y por último, acá vamos a tener un cociente de potencias que tienen la misma base. Cociente de potencias que tienen la misma base, dejo la misma base, resto los exponentes en el orden que están. Entonces, es 2 a la, al de arriba le quito el de abajo y no puedo cambiar el orden, porque si no altero el signo. Y me da 2 a la 5, sería 2 por 2, 4 por 2, 8, 16, 32 por resultado final. Y ahí tienen hecho uno de los ejercicios voluminosos. Entonces, vuelvo a repetir, para hacer este tipo de ejercicio, donde aparecen varias propiedades a aplicar, voy trabajando, si veo números voluminosos, pensando en escribirlos como potencias de alguien, y luego tratando de aplicar propiedades que me permitan entonces ejecutar las operaciones sin necesidad de recurrir a una calculadora. Bueno, y hasta aquí está, a grandes rasgos, para explicarles lo que tendrían que hacer en digamos, yo diría un repartido previo, que es bueno que trabajen para intentar practicar, memorizar de última también cuáles son las operaciones fundamentales a aplicar y empezar a agarrar cierta soltura en el manejo de estas propiedades y intentar no tener que recurrir a la calculadora para poder procesar estos ejercicios. ¿Sí? Entonces, un primer paquete de actividades para realizar, cortitas, rápidas, que ustedes pueden intentar para, antes de meterlos en lo que es la resolución compleja de ecuaciones, tener algo más para fundamentar. Bueno, nos vemos entonces en el próximo repartido. Mucha suerte.